Tercera conferencia. Armonía conyugal y educación. Señoras. En la conferencia anterior, insistí sobre la necesidad de disponer todo el ambiente familiar para que pueda poseer la fuerza educadora insubstituible en el espíritu de vuestros hijos. Permitidme ahora que penetre más en la intimidad del hogar, tal vez, en algún repliegue muy secreto de vuestros corazones, y arranque de las nieblas de la inconsciencia, o de las espesas oscuridades de la incomprensión o de la cárcel férrea en donde vuestro sacrificio encerró muchas penas y amarguras, y ponga ante vuestra vista, a la luz del sol, un problema que cada día se va haciendo más pavoroso en sí mismo y en sus consecuencias. La armonía íntima de los esposos y su influencia en la vida psicológica y moral de los hijos. Serán dos en una misma carne, del Evangelio, no se debe pensar solo de la vida física, sino, sobre todo, de la vida espiritual y moral de los esposos. Esta unidad debe ser la meta de una conquista consciente e inteligentemente lograda, no se improvisa. Su conseguimiento es la condición indispensable para la felicidad recíproca, y, al mismo tiempo, constituye el principal factor educativo. Muchísimas de las desgracias de los hogares modernos provienen, precisamente, de esta incapacidad de los esposos para llegar a la unidad que es menester para llevar a feliz término un matrimonio ideal. No hablaré solamente de los hogares desunidos por la pasión de uno de los cónyuges, o de los dos, y de los que no han sabido ajustar su vida a las leyes de la moral y a la mutua fidelidad prometida, ni de los que constituyen un fracaso por la mala preparación de sus integrantes. Entiendo hablar, sobre todo, de los matrimonios que manteniéndose unidos, más aún, que estando compuestos por personas excelentes, no han logrado o no se han preocupado de conquistar esa unidad psicológica, espiritual, esa indefinible armonía tan necesaria para que el amor sea vivido en su luz esplendorosamente vivificante y triunfadora, como desea la Iglesia para las almas que al pie de un altar sellaron la mutua entrega de sus vidas, con el fin de llevar a cabo la obra maravillosamente constructiva de la formación física y moral de sus hijos. Si las consecuencias quedaran circunscriptas solamente a los esposos, el problema podría parecer a primera vista de escasa importancia. Pero cuando se trata de los pequeños seres que crecerán deformados en su carácter y en sus tendencias, únicamente por la incapacidad de sus padres, o mejor, por la dolorosa desarmonía espiritual de los que le hicieron fruto de un extraño e incomprensible amor, entonces adquiere una trascendencia que difícilmente podemos vislumbrar, ya que no nos es dado medir las lágrimas y menos aún las secretas nostalgias, los desgarradores fantasmas que poblarán la imaginación infantil, el vacío horrible de los corazones que necesitan de una ternura ambiental sin límites para poder palpitar con el ritmo que la vida les exige, cuántas angustias hemos tenido que consolar y cuántas amarguras endulzar, por causa de esta desgarradora desolación que se produce en los tiernos corazones, cuando los padres son continuos y desconsiderados agentes de dolor y tristeza de esos seres que necesitan del cariño y del ejemplo de sus progenitores más que del alimento diario. Cuando se trata de los niños, todo lo nuestro debe ser sacrificado. Su felicidad es nuestra felicidad, su dolor nuestro propio dolor, su degeneración, la nuestra, su triunfo, nuestra corona. Es menester, pues, que en un momento de suprema reflexión, todas las madres se pongan frente a esta primera e ineludible obligación y hagan un profundo examen de conciencia. Ciertamente que no es posible que este examen sea solo unilateral, pues la conjunción necesaria para la unidad supone al esposo, pero conviene que la madre, la esposa lo realice primero para inducir más fácilmente a su consorte al mismo examen. Por esta razón diré algunas cosas para los esposos, a fin de que cada uno tenga su parte, y, de ese modo, con más inteligencia de la realidad y con más convencimiento, cada cual realice o sacrifique lo que sabe que puede conducir al éxito. 1. Egoísmo entre dos. Durante el noviazgo, los corazones, inflamados con los sueños de su amor, se repitieron una y mil veces, tú y yo, nosotros dos solos. Este exclusivismo con que se expresan los 20 años amorosos, puede durar muy poco, es posible que aparezcan luego cosas en las que no se había reparado, gustos, tendencias, hábitos, gestos, manías, de los cuales no se había dado uno cuenta, y a veces se negó a reconocerlos en sí. Es necesario que penetremos decididamente en el terreno de estos problemas, puesto que este siglo de acerbo individualismo por el que estamos pasando, ha dejado tal lastre en los jóvenes espíritus que forman nuevos hogares, que señalan un verdadero retroceso en la concepción de la verdadera unidad de la célula familiar. La moderna vivienda, la agitación de la vida, la multiplicación de las diversiones, la creciente independencia de la vida femenina. Todo esto va acentuando las exigencias personales de una vida de sentidos permanentemente excitados,
que incapacitan para la reflexión y para el reposo necesario para sobrellevar la vida de hogar. Por otra parte, la disminución de los valores morales, la educación laica que va cada día desarticulando más los resortes y desintegrando los cimientos de esos mismos valores en la vida, la carencia de las virtudes cristianas que con su fuerza y su heroicidad dan consistencia a la vida de la familia, todo esto ha ido aumentando las causas de las desavenencias conyugales. Creo no exagerar al afirmar que todos los factores que actúan sobre los esposos para destruir la armonía, tienen casi como única raíz el egoísmo. Egoísmo de orden material o egoísmos de orden más o menos intelectual o espiritual. Pero la unidad, que debe ser el triunfo del amor, es destruida siempre por alguna de las formas de esta idolatría personal que oscurece el entendimiento, venda los ojos, insensibiliza el corazón, exaspera la soberbia, seca las fuentes de toda bondad, ternura y comprensión de la psicología ajena, del corazón que late junto al suyo. Cuando Dios quiso castigar la soberbia de los hombres del Sennaar, que querían inmortalizarse en aquella gigantesca torre llamada luego de Babel, confundió su lenguaje, los hermanos ya no se entendieron. ¿Qué castigo mayor puede acontecer a un hombre o a una mujer, que no entender a quien ama, o cuyo amor no es capaz de iluminar a la persona amada? Jamás podrá existir el goce espiritual del verdadero amor, mientras no se haya conscientemente superado el propio egoísmo, ni jamás, en estas condiciones, será una realidad la dulce armonía familiar, que hace del hogar el oasis de paz y felicidad de los esposos y el nido cálido y amado de los hijos. Egoísmo del hombre, que le hace creer que su mujer no hace nada, porque se queda siempre en casa. Él, en cambio, trabaja mucho porque trabaja sus 8 horas, y debido a eso, cuando vuelve a casa, quiere ser tratado por su agotada esposa como un sultán. Egoísmo que rehúsa comprender la delicadeza de la esposa y la salud de la madre, que necesita muy frecuentemente solícitos y tiernos cuidados. Egoísmo de la esposa, que no sabe comprender el cansancio y el estado de agotamiento en que vive su esposo, en su afán de darle a ella algo mejor, cada día, en las cosas materiales. Egoísmo que encierra a la mujer en el opaco hermetismo de todas las menudencias caseras, o la ocupa y preocupa, la envuelve y esclaviza en las redes de las ridiculeces de una excéntrica vanidad que la hace extraña y fría para todo lo que no sea su morbosa egolatría, y que le hace olvidar las 1000 delicadezas que necesita el corazón del hombre, sobre todo cuando viene a su hogar para encontrar un descanso de orden espiritual más que físico. A este egoísmo de uno de los cónyuges para con el otro, debemos agregar lo que está constituyendo una verdadera plaga de nuestra sociedad, el egoísmo con que ambos esposos, fría y calculadamente, conciben su vida familiar únicamente como fuente de mutuas satisfacciones y placeres egoístas y estériles. El egoísmo es estéril en todas las manifestaciones de la vida, aun cuando, a primera vista, parezca ser el único medio de gozar de la vida. 2. El orgullo. El orgullo es la forma exacerbada del egoísmo individual, y, por tanto, el mayor enemigo de la armonía conyugal, pues ésta descansa necesariamente sobre recíprocas concesiones, sobre el esfuerzo de perfeccionamiento mutuo. Precisamente, la guerra declarada al cristianismo ha quitado de las mentes el concepto de perfección y elevación de vida, y, extinguido el ideal de santidad que Dios exige como prueba práctica de amor, nos percatamos que con todo ello se han dado los golpes más recios a la solidez de la estructura matrimonial. A esta concepción puramente animal de la vida humana, no le pidáis sacrificios, no le pidáis virtudes, no le pidáis concesiones, ni benévolas y pacientes tolerancias mutuas. No le pidáis heroísmos, ni renuncias, ni generosas donaciones de sí mismo, la soberbia hace de cada uno un centro terriblemente egoísta y, por tanto, disociable. Como muy bien escribe Paulina Lecormio, si la corrección fraterna, a causa de la excesiva susceptibilidad del amor propio de los esposos, se hace imposible, es de temer que el necesario trabajo de adaptación del uno con el otro quedará en suspenso. Y que cada uno, conservando los defectos que no ve y no dejándose abrir los ojos sobre los mismos, resultará pronto insoportable al otro. 3. El remedio. El amor no se basa en el sexo, ni en el goce de los sentidos. El amor supone una vida espiritual. Y cuando esta vida espiritual no se ha enfocado en las líneas generales del pensamiento y no se la ha hecho, al mismo tiempo, norma de vida, es imposible querer restaurar lo que se ha roto. El amor debe estar amasado con virtudes. Si en lugar de una vida de fe, se entregan los esposos a una vida enteramente material. Si en vez de vivir fuertemente aferrados a la esperanza del cielo, quieren saciar todas sus egoístas necesidades en esta vida, si en vez de la caridad, viven de egoísmos individuales, y yo me pregunto, señoras, ¿existe hogar?
¿Existe ambiente educativo en el hogar? ¿Qué será de los hijos? San Pablo, en su célebre capítulo de la caridad fraterna, nos señala el remedio de muchos de estos males. No basta el amor, es necesaria la caridad en el sentido cristiano. Esa caridad que es paciente, dulce y benéfica, que no es envidiosa ni precipitada, que no se hincha de orgullo, ni conoce el desdén, ni corre en pos de sus intereses propios, que no se enfada ni riñe, que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. La caridad de tiernos sacrificios y de prolongadas paciencias. El amor no se basa en el sexo, ni en el goce de los sentidos. La carencia de vida cristiana sólidamente fundada y fervorosamente vivida, y el egoísmo en todas sus formas, son las dos causas principales de todas las desavenencias. Cuando no hay visión cristiana de ciertos problemas y de la vida toda, no hay solución para muchísimos conflictos humanos. 4. Influencia en la obra educativa. Decime, ¿cómo es posible hablar de educación en un hogar donde se agitan tantas discrepancias, donde no hay unidad de pareceres ni de autoridad, cuando los ideales que se deben inculcar son diversamente estimados por los padres, cuando los métodos son dispares, y cuando los corazones no están en paz? Y aunque nada se tradujera al exterior, la simple preocupación, la amargura de los ánimos, la intranquilidad de los corazones, el desconcierto en las actitudes prácticas, la tristeza, la melancolía, la insatisfacción afectiva, todo eso accionará mortalmente sobre los espíritus de los hijos. Por eso considero este tema como la llave de la educación familiar. La educación es realizada por el educador y si éste no está en condiciones, queda anulada la obra educativa. Son los padres los moldes en los cuales indefectiblemente se vuelcan los hijos. Y cuando los ejemplos de la vida diaria traducen la tragedia íntima de los esposos, ¿no será su ejemplo el prematuro destructor de la felicidad infantil? El problema de la educación familiar es relativamente fácil cuando se posee una buena mentalidad, un gran criterio, un carácter noble y equilibrado, una edificante vida cristiana, y una vida de hogar serena, cálida y armoniosa. Cuando flaquea alguno de los factores citados, entonces todo es inútil, la obra será el reflejo de la persona. Los hijos serán siempre el testimonio de la insuficiencia de ese hogar. Algo nuevo hay que hacer, algo hay que cambiar, a algo hay que renunciar, todo lo cual quiere decir que de otro modo se debe vivir para obtener una mayor felicidad doméstica, y dar así a los hijos la paz del hogar, la veneración por sus padres, la alegría de su niñez. Autoridad que no obra por actitudes de violencia, de aburrimiento o despecho, que no se basa en imposiciones, sino en la triunfal irradiación de las propias virtudes personales que forman, a su vez, la atmósfera hogareña que es menester respirar para educarse correctamente. Solo la santidad de vida que nos pide Jesús en el Evangelio, y el uso de los medios que la Iglesia posee para esa santificación, podrán darnos lo que pedimos. Con la obligación de vuestra labor, os dejo el augurio de vuestra victoria.